Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, y hoy iniciamos el capítulo 3. Vamos a mirar un poco este capítulo 3, primero como una síntesis general, lo que nosotros le llamamos la macroestructura. Ñamañamí, entonces, mirar un poco desde lo alto, cuáles son las ideas principales en este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Oye, que también catupe versículo por versículo para entender mejor cada una de estas expresiones, lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Entonces, miremos desde el inicio. En el capítulo 3 del segundo libro de Samuel, se narra la historia de la muerte de Abner. Vean atentos. Ya le mando a mañana en el segundo capítulo, como tenemos una guerra fratricida. La primera parte de ese capítulo 2, primero se hablaba desde el versículo 1 hasta el versículo 7, que David es entronizado como rey de Judá. Bueno, esto es lo primero, es muy interesante, y también cómo David se presenta, no es un usurpador, digamos, entre comillas, sino que a David siempre se le presenta que oya popona las cosas según sus actitudes. Upea la yajeshaina, upea el autor sagrado, o esa caseañade. Nunca no punui ababe a kaani la guajeangua a su objetivo. Esto ya es luego muy importante como un mensaje para nosotros. Esta mañana lleva peoñande, upea la ñicote. Porque este pues es un libro político, realmente es un libro político para los políticos. Entonces, upeala ñañemba la político, también, porque aquí hay que mirar las actitudes. Cuando Puruin Ababe, o sea, David no Puruin Ababe, a su objetivo, sino que dice, he de subir a alguna de las ciudades de Judá. David preguntó al Señor. Entonces, y ponamos que tiene un objetivo, que tiene un deseo. Señor, yo quiero servir y he de subir, Señor. ¿Quieres verdaderamente? Tengo la capacidad, puedo hacerlo, Señor. Y Yahvé le respondió, sube. Y entonces David preguntó, ¿a dónde subiré? O sea, se dan cuenta, es una cuestión de mucho respeto cómo se le presenta a David aquí, antes de asumir una responsabilidad. Bueno, después enseguida tenemos ya del 8 hasta el 11, sin embargo, Isboset, que es rey de Israel. Ellos son hermanos, ciertamente, los de Israel y las diferentes tribus. Pero aquí luego dice enseguida que Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, había llevado a Isboset, hijo de Saúl, a Mahanaín, y lo había proclamado rey de Galaad. Lo había proclamado. Baretebe.
peña de ella, pues hay ahí tantas, ya muy igual, ya no es candidato, Pepe, pero ya muy íntima, porque después somos nosotros los que estamos detrás de eso, como los titiriteros, como decimos nosotros, ¿verdad? Apelo ya puedo imaginar Abner. Bueno, y así por eso después se produce lastimosamente una guerra entre Israel y Judá. Dice que David, dentro de una generosidad, así le presenta nuestro libro histórico, el libro de Samuel, es como que le deja reinar también a Ishbosheth para ver un poco la situación. Pero en el fondo, Yesha imagina a ver que el que está interesado en el gobierno de Ishbosheth es simplemente Abner, porque es general acuehoí del ejército de Saúl. Entonces, hoy cuapa hoy ha mandado hoy y golpe está hoy Shawai. Entonces, buga tu ñande pea muy peave como un títere muy chupe, porque ya ve la mandata ahí, entonces, pea golpe militar ya chupe. Bueno, y después comienza lastimosamente la guerra entre hermanos, es una guerra fratricida. Y aquí aparecen Abner por una parte, porque él mismo continúa con el poder, con la fuerza del ejército. Sin embargo, de la parte de David, David no se pone al frente del ejército, sino que le pone a su sobrino, Joab. Joab, que es hijo de Sarvia, y Sarvia pues era la hermana de David. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. El Señor nos revela algo sumamente importante, y es que Dios tiene en cuenta todo. Da a cada uno según su capacidad, confía la cantidad de talentos a cada uno según su capacidad y nos invita a que podamos hacer fructificar ese regalo. Y en la lógica del reino, el Señor nos enseña que el que guarda, el que se guarda, pierde, y lo pierde todo. Pero aquel que más regala su vida, más la vive y la vive en plenitud. Qué importante es descubrir que el Señor nos confía una misión que pensó exclusivamente para nosotros desde la eternidad y nos invita a compartir, a dar con generosidad nuestra vida, nuestros talentos, nuestros bienes, nuestros carismas. Y en la medida en que más nos damos en esta lógica del reino, más nos confía el Señor por ser fieles a ese encargo que Él nos hizo. Y esa fidelidad a Dios pasa por la generosidad, por el compromiso de cumplir con ese encargo, esa misión que Él nos confió. Pasa por vivir ese misterio de donarse, de ser instrumento para que también el otro pueda encontrarse con Dios. Si a pesar de nuestras dificultades y de las tentaciones, nos mantenemos fieles a trabajar en esta obra, el día de la recompensa prometida por Dios va a llegar para nosotros. Y el Señor finalmente podrá pronunciar para nosotros lo que tanto ansía decirnos. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, ya que respondiste fielmente en lo mucho, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Cada santo que entra al cielo escucha esta palabra bendita, este saludo de bienvenida que recibe de Cristo Jesús. Que el Señor nos dé la gracia de tener un corazón que siempre trabaje en la tierra con el anhelo de poder escuchar estas palabras el día que nos toque encontrarnos cara a cara con Él. Desde el principio, cuando Dios te pensó, quiso regalarte un hermoso plan de amor. Pensó en cada detalle de tu vida y de tu ser. Trazó una historia
quiere verte recorrer. Quiso entregarte un precioso don para que lleves su mensaje por toda la creación. Y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. Él quiere que se cumpla en ti su plan de amor, para que al verte cara a cara pueda expresar a viva voz: servidor bueno y fiel, ya que respondiste siendo fiel, ven, entra a tu casa a gozar con tu Señor. Y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. No guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos ya en este tiempo ordinario, decimos, después de haber pasado los tiempos fuertes, o mejor dicho, el de la Navidad. El Adviento fue preparación justamente a la Navidad.
Y ahora consecuencia, tiempo ordinario, nuestra vida de todos los días, ñamoiba, peñan de yara uerúa, cueñan de como noticia, como buena noticia, evangelio. La carta a los Hebreos, capítulo 3, del 7 al 14, hermanos, como dice el Espíritu Santo. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de rebelión, el día de la tentación en el desierto, cuando sus padres me tentaron poniéndome a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, su corazón está siempre extraviado y no han conocido mis caminos. Entonces juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios viviente por su incredulidad. Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy, a fin de que nadie se endurezca, seducido por el diablo, porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal que mantengamos firmemente hasta el fin nuestra actitud inicial. Está tomando, queridos hermanos, de este caminar por el desierto del pueblo de Israel. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Endurecer el corazón. De otra manera, ne acá, ne enducen de ella sei, ne vaivene ya vos sei. Y esto, queridos hermanos, es porque endurecemos el corazón. No endurezcan. Este es el tiempo de ustedes, tiempo ordinario. Es el tiempo de ustedes. Y taira entero me ñande a Jesús, que se ha encarnado, que ahora camina con nosotros, pero para que nosotros no caigamos de nuevo, dice, en esa tentación, así como en el desierto, cuando sus padres me tentaron poniéndome a prueba, aunque habían visto mis obras. Nosotros también, queridos hermanos, siempre vemos las obras de Dios, pero no hay apenas guasuí. Así es que tenemos que hacer un camino y tenemos que ponernos en este camino de la existencia del Señor. Y por último, queridos hermanos, cuando termina su reflexión, tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios viviente. Tengan cuidado, no apartarse del bien, del Dios viviente. Entonces ya para fortalecernos en el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Nosotros estamos iniciando ahora el capítulo 3. Este capítulo 3 que vamos a mirar un poco. Aquí vemos, al final de cuentas, decíamos en una macroestructura, ya esa mitad va al capítulo 3, nos narra la historia de la muerte de Abner en primer lugar y cómo David lamentó también su asesinato ilegal. Entonces muere Abner. Pero viste, a David siempre se le presenta el hombre justo, con la justicia. Va el apeyuca capea. Añandego peya ella recobra. Muchas veces tenemos asesinatos, ¿verdad? Y lastimosamente en nuestro país sucede mucho eso, ¿verdad? Y nos damos cuenta que muchas veces vienen por poderes. Nosotros decimos fácticos, es decir, de aquellos que están interesados en ciertas cosas hacer desaparecer, ¿verdad? Quema de archivo, ñandella mojera.
A ver, más o menos, da la quema de archivo, pero como Abner, ¿se acuerdan? En el capítulo 2, nosotros habíamos leído que estaban los hijos de Saría, que es la hermana, Sarvía, que es la hermana de David, sus 3 hijos que le acompañaban a David. Entonces, ¿se acuerdan? Ahí el ejército Joab, Abisai y Asael. Asael y Naabe, por la pinta de la imita, veas a Abner, o Yucaseca, tetela Abner, y le persigue. Y este viejo zorro, ¿verdad? Como es Abner, en la pesa ante ahí la nemita, Isha, Guainare, Yusera, Becueria, Abeare, ya posee cualquier virore, ¿verdad? Y hasta tienen una conversación en esa persecución. ¿Eres tú, Asael? Este respondió, sí, soy yo. Abner le dijo, desvíate a la derecha o a la izquierda. Toma alguno de los jóvenes y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso dejar de seguirlo. Abner le repitió, deja de seguirme, no me obligues a derribarte por tierra. En síntesis, no me obligues a matarte. Después no podría ni mirar la cara de tu hermano Joab. Interesante, porque ellos habían hecho todo un pacto, ¿verdad? Justamente para que no exista una guerra fratricida. Sino que vamos a ver nomás y vamos a discutir esta situación, a ver cómo vamos a hacer para gobernar a las tribus de Israel. Entonces ellos ya habían hecho un pacto, ande con Angare Yuina, y vos estás rompiendo ese pacto. Mira que yo con Joab, con tu hermano, he hecho un pacto, y por eso es que le dice aquí, deja de seguirme, no me obligues a derribarte por tierra, porque después dice, no podría ni mirar a la cara de tu hermano Joab. De cierta manera, a pesar de las cosas negativas también de Abner, tiene también un poco de corazón, ya se ve, porque hombre de palabra, o por lo menos Ñemonguetaguri con Joab, que iban a hacer las cosas más sencillas y a ver cómo podrían gobernar a Israel, ponerse de acuerdo estas 12 tribus. Interesante, llegan las 12 tribus de Israel que ni de acuerdo. ¿Quién tendrá la hegemonía? David tiene la hegemonía simplemente de una de las tribus, que es Judá, en cuanto que Isboshet, en este caso, que es simplemente una pantalla, porque Abner lo mandaba, entonces dice, le proclamó rey de Galaad, de los aseritas, de Yisrael, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Entonces tenía todo el poder todavía que tenía Saúl. O sea que en síntesis, Judá es el único que está pasando ahora a depender directamente de David. Pero David, oye, pues no podemos nosotros vivir en una división. Entonces tenemos que ver aquí cómo hacer. Tiene que haber una hegemonía en cómo vamos a llevar adelante nuestra nación. Y bueno, pero él no quiso apartarse. Entonces Abner lo hirió en el vientre con el cabo de la lanza y el asta le salió por detrás. Cayó y murió en el acto. Bueno, esta era nuestra historia, capítulo 2, Coan Añandeya Eshaina, el capítulo 3. Y aquí nos va a narrar, estamos mirando desde una perspectiva un poquitito más elevada, todo lo que va a hablarnos el capítulo 3. Oye, que te añade la detalle, pero en este capítulo 3 del segundo libro de Samuel encontramos la historia de la muerte de Abner. Quiere decir que Abner oye Yucataira y cómo David lamentó su asesinato ilegal. Entonces, idea central. David ordenó que se rompiesen los vestidos y se ciñesen de cilicio para hacer duelo por Abner. Una cosa importante, muy bien. Oye, a ver, ya pota la duelo, a ver, porque pea no impone la bella poa, pea no médico en el trato de la palabra. ¿Se acuerdan que una de las actitudes principales de David era justamente esa actitud de la palabra? Jaengo Hoguri con Aquís, que era rey de los filisteos, y en ningún momento se puso en contra o en una forma traicionera o yucana y nada menos que al rey de los filisteos, Aquís, que lo recibió incluso en su reino, ¿verdad? O sea, es un hombre de palabra. Volvemos enseguida con más Ñandichara Ñe, Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No existe amor tan perfecto que nos ame hasta el extremo. Te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, te has quedado entre nosotros. Alabado y adorado sea Cristo, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime es tu presencia real. Puedo acercarme y recibir tu cuerpo y sangre que me dan vida. Cielo y tierra se unen, los ángeles cantan tu gloria, Señor. Oh, gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. No existe amor tan perfecto que nos ame hasta el extremo. Te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, te has quedado entre nosotros. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por todos. Por los que viven para mirarte y nada más, fuerza de todos, adelantando el cielo, hermanas de Belén, benedictinos Cristo, y su comunión claristas, concepcionistas, carmelitas y tantos.
llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, Soulstar, Opus Dei, Focolares, Hakuna y Camino FK y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas, en tu pobreza y marginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios, trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más. Y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Los que te estudian y predican, inconformistas, sin límites, siempre mar adentro. Maristas, salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más. Y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Por los que sostienen tu familia, día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Tuvimos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 3. Y decíamos que estamos mirando principalmente desde una visión macroestructural del capítulo 3. O sea, desde lo grande, como una síntesis. Ya hay una vez de qué se va a tratar este capítulo, y que también catupe en los versículos. Este capítulo 3 tiene, tiene 39 versículos. 39 versículos. El capítulo 3 tiene 39 versículos. Así que ya está ese medio que tú tanta ese mañana, a ver un poco lo que nos va diciendo aquí el autor sagrado. Pero una vez que se sabe sobre la muerte, esta será la idea central, principal, la muerte de Abner.
Pero David y Posui entonces le hace ceñirse de cilicio, rasgar las vestiduras. Va, y con la pella paupeaco, no inigina, pero es una venganza, ¿verdad? De otros. Que no pena guasui, güey, David te nos endui, güey, oye, pues, güey, oye, posee. David iba detrás del féretro de Abner y lloró junto al sepulcro de Abner. Otra característica, entonces, ya Yehuda que David incluso acompaña, porque esto no puede ser, el apellapó, se peana y potaina coria lleva, porque dimos, bueno, nuestra palabra, la ñame, lleva. Entonces tenemos que ser gente de palabra. Se dan cuenta, queridos amigos, que es tan interesante estudiar la Biblia, conocer, hay que ser gente de palabra. A pesar de que el dolor, ¿verdad?, era bastante grande. Recuerden que Abner, no solamente como el jefe del ejército de Saúl, que también ya contra David mismo había cometido muchas injusticias, ¿verdad? Porque él estaba al frente del ejército con Saúl al comienzo. En el capítulo 26 del primer libro de Samuel, ¿se acuerdan que incluso David o Peitecio, ¿verdad? ¿Cómo es que no le cuidan al rey? Nosotros estuvimos ahí justamente con su sobrino, el segundo, que es Abisai, ¿se acuerdan? Con Abisai. Y Abisai le dijo, ella se tío, porque tío, ella se tío, a ver, con una sola estocada de su propia lanza, aquí donde está Saúl, ayucaite dañane, una sola estocada, hay cututa, a opitada ve y huire ya hallada, ya ayucaite. Sin embargo, David dice, no, por favor, al ungido del Señor. Todas estas actitudes son muy interesantes, ¿verdad? Bueno, David entonces, a pesar de todas estas situaciones, él se pone y va detrás, incluso dice, del féretro, y lloró junto al sepulcro de Abner. Otra característica es que David también en este capítulo 3 vamos a encontrar que pronuncia una endecha, ¿verdad?, por Abner, diciendo que murió como un loco, ¿verdad? Entonces esto también es importante, que uno sepa, ¿verdad?, cuáles esas palabras y cuál es esa actitud también de David con respecto a Abner. Otro elemento que vamos a encontrar, que es muy importante y que nos va a ayudar también a entender actitudes siempre, es que el pueblo vino a persuadir a David para que comiera. Pero David juró que no lo haría hasta que se pusiera el sol. Siempre las actitudes de David son actitudes, entre comillas, vamos a decir así, de justicia hasta donde se pueda, ¿verdad? Porque una vida pues ya no se puede recuperar. Pero para decir, esto que ustedes hicieron no es lo correcto, no es la forma de actuar. O sea, queremos hacer desaparecer, ¿verdad?, a las personas cuando de callo ire, tenan de molestar, de estorbar, porque nosotros nos creemos, ¿verdad?, reyes, o nos creemos no sé qué cosa, dioses sería, porque el pecado original, pues eso, Génesis capítulo 3, versículo 5, si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser como dioses. Ahí con la característica de Dios, a ver, esa pues es la característica de Dios, la autosuficiencia. A ver, entonces se haya poda la se haya posea, porque yo me considero Dios, pues, ¿entiendes? Y por eso aquí, David, a pesar de todo, a pesar de que el pueblo viene y le dice que tiene que comer, etcétera, él dice, no puedo. El pueblo entendió que no había sido el rey quien ordenó matar a Abner. El pueblo también tiene ojos, ¿verdad? Y sabe, no. Y David, porque nosotros le conocemos a David. A David lo ya pues es mucha injusticia. Pensaba en hacer yo que, ¿verdad? Y pona con ambas con alaña. Ñaña mi humilla esa mi porque ya de muchas veces ya que con ambas con ave. Allá por la iba en nombre de otro. Ñambo ya la otro. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Parecía que la estrategia de Diocleciano para acabar con el cristianismo y que consistía en cercenar las cabezas del movimiento había dado resultado, porque martirizado el Papa San Marcelino en el 304, la Iglesia se quedó sin timonel durante 4 años. En ese lapso, muchos cristianos abjuraron de su fe por miedo a perder la vida, y quienes debían elegir al sucesor de Pedro no se reunían por la misma razón, y a falta de pastor el pueblo confundido y apático estaba perdiendo la fe. Como la situación ya era insostenible, a mediados del 308, los obispos y diáconos encargados de la designación acogieron el nombre del presbítero Marcelo, quien al serle notificado su nombramiento no dudó en aceptar el cargo, y de entrada le tocó lidiar con la cuestión de los lapsi, que eran los cristianos que por temor, presión o amenazas habían renegado de su fe y una vez pasado el peligro querían volver a la comunidad cristiana. Pero un sector eclesial rigorista sostenía que personas de esa índole no merecían una segunda oportunidad, y otro grupo más flexible aducía que el perdón de Dios era para todos y por lo tanto tenían derecho a ser readmitidos. El Papa Marcelo aceptó la segunda tesis, pero con la condición de que a los arrepentidos se les impusiera penitencias equivalentes a la gravedad de la falta, y luego de purgar sus culpas, entonces la Madre Iglesia sí los recibiría con los brazos abiertos. Pero esa fórmula que salvó a muchos fue la perdición de San Marcelo. Marcelo, nacido en Roma a mediados del siglo III, era hijo de Benedicto, un comerciante romano que lo educó en la fe cristiana, y de su acendrada piedad dio muestras desde muy temprano, pues antes de cumplir 18 años, ya era uno de los líderes más destacados de la incipiente iglesia, lo que le mereció ser ordenado presbítero cuando aún era muy joven, y gracias a su preparación y elocuencia, realizó una meritoria labor evangélica que se tradujo en una gran cantidad de conversiones, lo cual llamó la atención del Papa San Cayo, de quien se convirtió en su mano derecha, y San Marcelino al acceder a su pontificado. En el año 296 lo retuvo a su lado, le asignó mayores responsabilidades en la administración eclesial, pero cuando en el 304 se desató la feroz cacería de Diocleciano por orden de San Marcelino, cuya captura era inminente, San Marcelo, a pesar de que quería quedarse a su lado y sufrir el martirio con el Papa, tuvo que esconderse para preservar su vida. Aún así, no se arredró y se transformó en la columna que sostuvo la moral de los perseguidos y recogía y enterraba a los mártires, como consecuencia de la persecución decretada por Diocleciano. Buena parte de los militantes cristianos huyeron en desbandada y la iglesia quedó acéfala durante 4 años, al cabo de los cuales San Marcelo fue elegido en el 308 como el 30º Papa de la cristiandad. E inmediatamente comenzó la restauración de la iglesia, dividiendo a Roma en 25 parroquias y al frente de cada una puso a un presbítero, designó a varios obispos, ordenó a muchos sacerdotes, construyó el cementerio de la Vía Salaria, determinó que en adelante no se celebraría ningún concilio sin autorización expresa del pontífice y logró reconciliar a los lapsi con la iglesia, pero algunos de ellos, que consideraron que las penitencias impuestas excedían el castigo, intrigaron en su contra ante el nuevo emperador Magencio, quien lo desterró. Pero San Marcelo se ocultó en la casa de una piadosa matrona romana llamada Lucila, desde donde siguió gobernando el catolicismo hasta que se enteró Magencio de lo que ocurría, y entonces cuenta la tradición que lo condenó a servir como mozo de cuadra en sus caballerías, a las que tenía que lavar diariamente, bañar a los caballos y recoger sus excrementos. Sometido
a condiciones infrahumanas de vida. Extenuantes jornadas de trabajo, pocas horas de sueño, escasa alimentación y castigos corporales sin justificación alguna. San Marcelo resistió muy poco tiempo y murió el 16 de enero del año 309. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Marcelo que nos dé la valentía necesaria para defender nuestra fe católica. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Papa Francisco comenzó su catequesis semanal hablando de la infancia de los niños. Recordó que actualmente hay cientos de menores que son obligados a someterse a trabajos que no son acorde a su edad y pidió no ser cómplices de estas acciones. E quando lo siamo, ad esempio, quando acquistiamo prodotti che impiegano il lavoro dei bambini. Come posso mangiare e vestirmi sapendo che dietro quel cibo o quegli abiti ci sono bambini sfruttati, che lavorano invece di andare a scuola? La audiencia se encontraba abarrotada de niños que junto con sus padres iban a escuchar la catequesis. Francisco señaló la importancia de darles una infancia feliz. Recordó que todos debemos contribuir a esta lucha. Qualcuno dirà che come singoli non possiamo fare molto. È vero, come singoli non possiamo fare molto, ma ciascuno può essere una goccia che insieme a tante altre gocce può diventare un mare. Al terminar la audiencia, el circo italiano Ronnie Roller ofreció un espectáculo en el que también participó el Papa Francisco. Después de este divertido encuentro, todos se acercaron a saludar y a hacerse una foto. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Todos los pueblos aclamen a Dios con alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, soberano de toda la tierra. Canten a nuestro Dios, canten
naciones. Al sonido de trompetas, cántenle un hermoso himno porque reina en las naciones su trono sagrado. Canten a nuestro Dios, canten a nuestro Rey, el Rey de toda la tierra. Canten a nuestro Dios, canten a nuestro Rey, el Rey de toda la tierra. Canten, canten a nuestro Dios. Canten, canten todos a nuestro Rey, el Rey de toda la tierra. Canten a nuestra tierra. Canten, canten a nuestro, canten, canten a nuestro Rey, toda la tierra. Canten, canten, canten todos, canten, canten, canten a nuestro Rey, porque reina en las naciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando, ¿verdad?, con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, ya es en Ape, como síntesis general, aunque te ya que el pueblo goyesa cuay, el pueblo entendió que no había sido el rey, ¿verdad?, quien ordenó matar a Amner. Enseguida, Ñande ya pilla ayer quién está detrás de todas estas cosas. Y lastimosamente también nosotros muchas veces estamos con las manos ensangrentadas, ¿verdad? Manos sucias, lastimosamente, por las víctimas. Y eso no es solamente en un sentido literal. Dígola porque ñande hoy ya haya yuca, lleva ñande, ñande huepa, tenan huepa, ñande poina, la ya pues agüere ñande. Sino que todo lo que son las maquinaciones, cómo nosotros matamos a un pueblo, cómo matamos a una nación, lo dejamos en la ignorancia, lo dejamos en la pobreza, lo dejamos en una imposibilidad e incapacidad de valerse por sí mismo, que tiene que estar dependiendo siempre. Hoy cuando Pepe lleva, como dicen los brasileros, ¿verdad? Puxa saco, puxa saco, prendidos por los otros, porque si no, no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Nos quedamos en un cretinismo, sería. Uno de los grandes, creo que era Cecilio Báez, era uno de los grandes nuestros escritores y pensadores. A ellos, allá estaba usted ve la cretinismo. Entonces, mucha atención. A operar entonces, capacidad. Y en la medida en que nosotros miramos, entendemos, sabemos cuál es el mensaje de salvación. Lastimosamente algunas veces a la religión, que es una cuestión de ritos, o que es una cuestión de magia, o que es una cuestión de intervención de fuera de nuestra realidad. Contexto histórico, queridos amigos. Ñande Yara upea la oñe encarna, upea dice hoy que en nuestra historia el verdadero Dios
se hace conocer, se manifiesta, pero a través de nuestra historia. Se manifiesta a través de nuestras actitudes. Pero la ya es enseguida que ya te ya ¿por qué? Por las actitudes, cómo estamos actuando. Si hacemos bien o si estamos simplemente desviándonos de lo esencial y de lo fundamental. Porque alguna vez señalé, ya jape, nambre, ya zapatea, paya, añamaña, nambre, ya ripao, bebejina, porque use el Espíritu de Dios, ya añade. Oveñase, añade monta, añade yapu, ya por yuca. Somos malos y hacemos las cosas de una manera muy egoísta. Tenañan de oigo ya, hoy añañen, voy a llevar, ya MSP, etc. Y a los demás que les coman michi, ya es ese de. Bueno, entonces mucha atención. Por eso la otra característica de este capítulo 3 es muy interesante cómo se le presenta a David. David dijo a sus siervos que Yahvé es el que después les rendirá cuenta a estos malvados conforme a lo que ellos han hecho. Eso, entonces David, se dan cuenta, él proyecta aquí. Ustedes saben que el movimiento apocalíptico en realidad surge por esta situación. Porque ya tengo muchas veces bueno, va, y la pota, porque el Señor, si actúa verdaderamente en nuestra historia, tendría que ya actuar. Fíjense los salmos deprecatorios, mía, que le manda al enemigo, le manda al diablo, ya hay señal de lleva. No quiero saber nada de esto. Pero sin embargo, parece que Dios no actúa, ¿verdad? Parece que Dios no actúa porque siguen triunfando los malvados, dice. Fíjense por los salmos, el Salmo 1 mismo, luego, pero después tenemos muchos otros salmos que nos hablan de estas actitudes. Ante esta situación surgirá después el movimiento apocalíptico y sobre todo el cristianismo es hijo Yahshua o consecuencia del movimiento apocalíptico, en el sentido de que está mañana aquí en la tierra, en el contexto histórico, la realización de la justicia de Dios. Pero y entonces ahí viene el movimiento apocalíptico y da un granito de arena en la reflexión teológica. Esto, queridos siervos míos, queridos hermanos míos y David, ¿verdad? A todos los que están con él. Yahvé les pagará a estos malvados conforme a lo que ellos han realizado. Entonces, se proyecta, ¿entienden? Porque esto queda en manos de Dios. Tal vez, ¿por qué? Y porque hay mucha gente que no cambia y doña convertirse, y entonces, ¿cómo hacemos? Porque tampoco dice no a la violencia. No, es que vamos a ir también nosotros a crear más guerra fratricida, y David, sino que te hace yo que fuera, ya tañan de Yarapope, el Señor les pagará de acuerdo a sus acciones. Qué interesante, queridos amigos. Esto ya comienza del Antiguo Testamento. Esto ya vamos viendo, ¿verdad? En el camino a una reflexión teológica que a nosotros también nos hace entender cómo tenemos que actuar. Bueno, queridos amigos, les dejo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. Que nos bendiga, que nos ayude siempre a mirar hacia adelante y hacer el bien a todos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.